Oye, que lo que mi gente, yo soy Ricky de Bilingüe Vlogs y hoy vamos a estar investigando las raíces del acento caribeño en español. Pero espérate, primero vamos a jugar un juego. Yo voy a poner unos videos en la pantalla y tú tienes que adivinar de dónde son los acentos. Comenta abajo con tus respuestas. Bebe, papá, para que me hagas el favorcito y me compres 300 pesos de cilantro, 3 maracuyá. Hola mi niña, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Oye, ¿verdad? Mira, ahí mismo yo tengo una revista, Hola. El diablo no sabe más por diablo que por diablo, sino que por viejo. Mi niña, estos son plátanos, no son bananas. Mi casa es grande, o sea, hay varias habitaciones y eso. El hermano mío se mudó con la mujer. Entonces, naturalmente, la lengua se llama lengua materna porque la enseñan las madres. Y a todos los hispanoamericanos. Oye, pero ¿cómo te fue? Vas a poder ver las respuestas correctas al final del video, entonces no te me vayas. Entonces, ¿qué es el acento caribeño? Pues el acento caribeño es el español que se habla en el Caribe y los países que lo rodean, tú sabes. Pero, ¿qué significa eso? Pues tienen características en común. Por ejemplo, número 1, tenemos la aspiración o la omisión de la S final o delante de un consonante. Por ejemplo, con la palabra estas, que es la forma estándar de pronunciar esa palabra, podemos decir esta. Escuchas la aspiración, esta. O puedo decir esta, como yo lo digo, esta. En el segundo ejemplo, omití las S por completo, porque eso es lo que hacemos en mi versión de español, el español dominicano. Pero también tenemos la omisión de la D intervocal. Por ejemplo, algo como complicado sería complicado en el español caribeño. También tenemos las R's al final o delante de un consonante que se convierten en una L. Por ejemplo, fuerte o hablar se convierten en fuerte o hablar. Entonces, eso es lo que pasa mayormente. Hay más características dependiendo del país, pero no voy a hablar de ellas porque, yo tengo muchos videos allí arriba hablando de las diferencias del español de los otros países. Entonces, si eso te interesa, pasa por allá para ver esos videos. Pero aparte de la pronunciación, también tenemos las palabras que cortamos. Por ejemplo, para, nada, más se convierten en pa, na, ma. Y hacemos eso con muchas otras palabras también en el español caribeño. Mi saludo favorito, que lo que, de hecho es una frase más larga. ¿Qué es lo que es? Pero como en el español caribeño cortamos las S, eso se convierte en que lo que es. Y dicho rápido, que lo que. Que lo que. Entonces, ahora sabemos más del acento caribeño, pero ¿quién lo usa? Pues tenemos países como Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, las ciudades en la costa caribeña de Colombia, Venezuela, Panamá. Y hay otros países también, es por eso que tenemos ese color amarillo, porque ellos tienen variaciones diferentes del acento caribeño. No es tan fuerte como los en el centro, pero hay algo de la característica caribeña. Pero la pregunta es ¿por qué hablamos así? O sea, ¿quién lo inventó? Entonces vamos a estar explicando eso hoy. Oye, mi loco, pero llévate de mí, yo tengo la respuesta. Oye, primero, ¿quién tú eres? ¿Y qué tú haces en mi casa, mi loco? Yo soy dominicano, yo sé exactamente por qué hablamos así. El acento caribeño es una mezcla entre un idioma africano y el español. Oye, no, eso es un mito. O sea, tú no tienes la evidencia para eso. Tú estás loco, así es de verdad. Ok, tú eres un todo, que tú sabes lo que vamos a hacer. Entonces vamos para África para ver qué es lo que es con ellos. Porque tú sabes que es un país hispanohablante en África llamado Guinea Ecuatorial. Entonces vamos a ver cómo habla esa gente. Enriquece nuestro idioma. Escuincle, que significa niño. Se utiliza para insultar, escuincle. Escuincle. Oíste, exacto, el español de África no es nada como el español del Caribe. Entonces no, es un mito, mi gente. Esa gente de Guinea Ecuatorial habla como los españoles. No se puede decir que viene de África, pero lo que pasó es que sí contribuyeron algunas palabras. Por ejemplo, bemba. Yo tengo bemba o yo soy bembú. Eso significa que yo tengo labios grandes. Eso viene de África. Guineo, hablamos de Guinea Ecuatorial, pues tienen una fruta que sale de allá, es un plátano de Guinea, en África. Entonces decimos el guineo. También tenemos la palabra quilombo, que en el idioma africano significaba algo como unión o la población. Hoy en día es una palabra con una mala connotación, una connotación negativa, que es como, sí, hay mucha gente todavía, pero es como una revolución. Pero quilombo se usa
en Argentina, creo que también se usa en Colombia, si no me equivoco. No podemos olvidarnos de la gente indígena que contribuyeron palabras como caimán, maíz, hamaca. Entonces sí, hay grupos que aportaron cosas al español, pero no formaron los acentos caribeños así. Entonces, si el acento no es de África, pues ¿de dónde es? Yo quiero que tú pienses en el español de España ahora mismo. Siempre que salgo de Madrid y me encuentro a gente de otras provincias o incluso de otros países. Pero ¿qué tal si yo te dijera que en España tienen dialectos diferentes de español o tienen lenguas diferentes, de hecho? Pero, whatever. También tenemos el castellano. Si tú le preguntas a un argentino qué idioma habla, no te va a decir, oh, yo hablo español. No, te va a decir, yo hablo castellano. ¿Por qué? Porque todos nosotros en Latinoamérica hablamos el castellano. Viene de Castilla y León, en España. Pero lo que pasa es que tenemos dos versiones diferentes. Por ejemplo, en el norte hablan como españoles. Pero ¿qué harías tú si yo te dijera que también tienen otra variación del español castellano? Y es el acento andaluz y de las Islas Canarias, al sur de España. Eso es exactamente lo que pasó. Los conquistadores, los exploradores españoles que se establecieron en las Américas, en el Nuevo Mundo, eran de Andalucía y de las Islas Canarias, y es por eso que tenemos acentos parecidos a esas dos regiones. Se establecieron en las Américas y trajeron consigo su idioma, su forma de hablar el español. El español del Caribe es de Andalucía, es de las Islas Canarias. Y si tú no me crees, escucha esto. Una corbata le regalé en el 2003 y todavía no se la ha puesto. Chua, vaya memoria. Usted imaginarse un verano noruego, con ese hielo y esa cosa, las ganas que le dan a uno de ir a ver un vecino que a lo mejor vive. Exacto, suena igualito al español del Caribe, igualito. Hay una diferencia muy pequeñas, pero suena súper parecido, porque estamos hablando del español del sur de España. Oye, espérate, tú dijiste que se encuentran al sur de España y que lo que se encuentra al sur de España, África. Tú sabes. Mi loco, pero ya te dije que el acento caribeño no tiene nada que ver con África. Ya tengo las evidencias. Yo creo que estoy quillado, pero no, eso no importa. Una cosa que sí es curiosa del acento caribeño es que hoy en día se puede distinguir entre una persona dominicana, cubana, puertorriqueña, panameña, tú sabes, porque hay variaciones hasta en el español de estos países diferentes. Es súper interesante porque sí, tenemos las mismas características, pero el tono es diferente y hay cosas diferentes, pero vamos a dejar eso para otro video, porque ahora ya contestamos la pregunta que yo quería contestar. Pero tengo otra pregunta. ¿Por qué será que los andaluces y la gente de la isla Canaria hablan como hablan? ¿Por qué no hablan como los españoles del norte? Un lingüista súper popular, un andaluz, llamado José María Pérez Orozco, dijo que se debía al clima y como que la gente podía disfrutar su vida afuera y se hablaba mucho y para decir más en menos tiempo, cortaban las palabras, quitaron letras y cosas así. Y no puedo decir que estoy de acuerdo con él. Yo creo que se debe a la gente que estaba viviendo en la península ibérica primero, y después aprendieron español y salieron con ese acento. Pero no sé, nadie sabe honestamente, pero es algo súper curioso porque no es como el español del norte. Ahora vamos a ver qué tal hiciste con el juego. Bebe, papá, para que me hagas el favorcito y me compres 300 pesos de cilantro, 3 maracuyá. Hola mi niña, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Oye, ¿verdad? Mira, ahí mismo yo tengo una revista, Hola. El diablo no sabe más por diablo que por diablo, sino que por viejo. Mi niña, estos son plátanos, no son bananas. Mi casa es grande, o sea, hay varias habitaciones y eso. El hermano mío se mudó con la mujer. Entonces, naturalmente, la lengua se llama lengua materna porque la enseñan las madres. Y a todos los hispanoamericanos. Interesante, ¿no? Súper interesante. Espero que te haya gustado. Comparte este video con alguien que está aprendiendo español. Esta es una actividad de comprensión para esa persona. También compártelo con una persona que le interese la lingüística, la historia, cosas así. Dale me gusta, comenta y suscríbete. Hasta aquí el video de hoy, mi gente, y nos fuimos.